Buenos días a todos, buenas tardes desde España. Bienvenidos a este webinario denominado el Derecho Preventivo, la gestión de datos personales digitales en la Unión Europea. Me presento, soy Francisco González Calero, soy profesor de Juridia y actualmente estoy dirigiendo la entidad Legal Tech Compliance, que se dedica, entre otros asuntos, a la defensa de la privacidad y la protección de los datos personales. En mi currículum pesan ya más de 13 años de experiencia profesional en temas de privacidad, compliance, protección de datos personales, de derecho de comercio electrónico, y en la pasada edición de los Premios Nacionales de Investigación de la Agencia Española de Protección de Datos, una obra que coordinaba junto con otro colega, en la cual, aparte de ser uno de los coordinadores, tuve también el honor de ser coautor, fue premiada con una CESID, una obra que además está de plena actualidad en Iberoamérica porque aborda las diferentes normativas de protección de datos en la región. La obra se llama Protección de datos y habeas data, una visión de Iberoamérica, y les invito a todos a conocerla, ya que se puede descargar gratuitamente a través de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es. Ya sin más dilación, empezando con las explicaciones, cómo hemos abordado o de qué manera pretendemos abordar este seminario. Pues por un lado vamos a desarrollar una introducción general en la que nos aproximaremos pues, al inicio de la protección de datos, de dónde viene, de cuándo empezó el tema, a dónde vamos. Pasaremos en un segundo bloque central a desarrollar pues, las diferentes normas que afectan a la protección de datos de carácter personal en la Unión Europea. A continuación, pues como viene siendo habitual en los webinarios de Juridia, pues se darán unas recomendaciones de derecho preventivo para las entidades que operen con datos personales europeos, pues tengan a cabo una idónea gestión. Y para finalizar, pues resolverán aquellas preguntas, dudas, consultas que a lo largo de las diferentes explicaciones pues hayan podido surgir. En todo caso, volver a reiterar que mi dirección de correo electrónico está en tanto la portada como en la última página, y estoy dispuesto o abierto a contestar a las diferentes preguntas que me vayan planteando. Objetivos. ¿Qué pretendemos? ¿Qué es lo que pretende o lo que se pretende con esta sesión? Pues por un lado, ofrecer una visión general sobre cómo hay que gestionar los datos personales digitales en la Unión Europea. Obviamente, esa visión pues, va a posibilitar el cumplimiento de las obligaciones legales que dimanan del tratamiento de datos personales, de cuando se manejan datos personales. De la misma manera, esto ya es marca de la Casa de Juridia, pues sería brindar recomendaciones y mejores prácticas, y en todo caso, pues que entre todos pues salgamos con algo aprendido. Aquí en España decimos mucho eso de que todos los días se aprende algo, tenemos el dicho ese de que todos los días se aprende algo, y siempre pues es conveniente pues compartir conocimiento. Empezando ya con la el primer bloque, la primera parte de esta exposición, con la introducción general, pues vamos a analizar, como ya comentaba, pues las primeras legislaciones en materia de protección de datos, y haremos una especial mención al Convenio 108 del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981, relativo a la protección de datos de las personas con respecto al tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Pues bien, como se puede ver en la siguiente diapositiva, pues esto de la protección de datos, pues bueno, pues ya empieza a tener unos años, no es algo que haya surgido hace poco y de la nada, porque ya pues en los años 70 se empiezan a promulgar las primeras normativas sobre privacidad y protección de datos. El pionero, pues un Länder de Alemania, el estado de Hesse, promulga en el año 1970 pues, la ley de protección de datos de ese Länder de ese estado.
Por seguir poniendo ejemplos, podríamos seguir indicando que en 1973 se promulga la Data Lag de Suecia, la cual crea un registro específico para registrar los ficheros electrónicos de datos de carácter público o privado, y se autoriza también, en virtud de esta ley, a que ese registro extienda licencias para el manejo de datos personales y crea un ente regulatorio y de inspección. Es una tónica que se va a dar en la actualidad, que haya órganos independientes y de inspección ante las posibles vulneraciones de la normativa. El año 1974, pues Estados Unidos, ahí sí fue avanzado, luego se quedó un poco atrás, promulga su Privacy Act, que sigue estando vigente, y bueno, pues de ahí viene parte de la problemática actual entre Europa y Estados Unidos, que tienen una ley marco muy antigua que no está pensada para dar solución a las nuevas, a los nuevos problemas y nuevas tendencias que se dan en materia de protección de datos, y luego sí tiene 3 normas específicas para o sectoriales para menores, salud y servicios financieros, que quizás son los que pueden tener una mayor incidencia en el tema de protección de datos personales, pero la ley marco, la ley general, pues es del año 74, por lo cual está bastante obsoleta. El Estado alemán, la República Federal de Alemania, en el año 77 promulga su ley federal de protección de datos, y igualmente pues crea una autoridad independiente de control y de supervisión, que es el Comisario Federal para la Protección de Datos. Bien. Podríamos seguir hablando y podríamos seguir poniendo ejemplos del Reino Unido, etcétera, etcétera, pero bueno, por poner un último ejemplo y por el peso específico que tiene en cuanto a que se ha convertido en una de las autoridades de control y de referencia, pues en el año 78, a través de la Ley de Libertades Informática, Francia crea también la famosa CNIL, que es la Comisión Nacional de Informática y de Libertades. Y como punto de referencia, como marco de referencia, pues tenemos también pues eso, el convenio 108 del Convenio de Europa, del Consejo de Europa, de 28 de enero del año 91, para la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Y va ahí subrayado tratamiento automatizado porque en esa época lo que se quería proteger sobre todo eran los tratamientos que se hacían en las diferentes bases de datos, y cuando lleguemos ahora a la directiva se verá que la directiva habla de tratamientos en general automatizados o no automatizados, también intenta cubrir el tema del papel. Entonces aquí ya se empieza a ver qué es lo que queremos proteger en Europa, qué es lo que se protege en Europa, a raíz de lo que establece el artículo 1, en cuanto dice que el fin del presente convenio es garantizar en el territorio de cada parte a cualquier persona física, sea cuales fueren su nacionalidad o su residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. Concretamente, su derecho a la vida privada con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal correspondientes a dicha persona. Es decir, en Europa la protección de datos es un derecho fundamental. Y de ahí vienen las especiales garantías y la reforzada protección que otorgamos a este derecho. Por contra, en Estados Unidos se entiende como un derecho del consumidor. Y ahí pues las diferentes tensiones y las diferencias en cuanto a su protección que pues iremos viendo a lo largo de la exposición, sobre todo en cuanto al tema de transferencias internacionales de datos. El artículo 3 del citado convenio pues, dice que en cuanto al ámbito de aplicación, las partes se comprometen a aplicar el presente convenio a los ficheros y a los tratamientos automatizados. Vuelvo a insistir en datos automatizados, bases de datos, no estamos hablando de ficheros no automatizados, en los sectores tanto público como privado. De ahí, pues en España nace la LORTAZ, la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, que venía a intentar cubrir la obligación de España al ratificar el convenio de proteger los tratamientos de las diferentes bases de datos. Esta ley orgánica fue derogada por la actual Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal,
que, por un lado, es lo que viene por la LOPD, nuestra ley orgánica actual, lo que hace es transponer la directiva de protección de datos, la 95/46. De ahí, pues, que al final, pues, el convenio sigue estando vigente, pero a día de hoy lo que tiene más fuerza es la directiva de protección de datos. Entrando ya en materia de regulación europea, y como ya acabamos de mencionar, pues lo primero que vamos a poner de manifiesto es el marco jurídico que regula la protección de datos en Europa. Ya la acabamos de mencionar, estaría la directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de octubre del año 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Ya está hablando de tratamiento de datos y no tratamiento de datos automatizado, y a la libre circulación de esos datos. Por otro lado, en el año 2000, cuando se aprueba la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 8 consagra el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental. Volvemos a insistir en esa naturaleza o categoría de derecho fundamental. Y aquí también en España, pues el Tribunal Constitucional Español, en una sentencia famosa, la 292/2000, lo ratificó y lo consagró. Lo define el Tribunal Constitucional Español como un derecho a la autonomía de la voluntad con respecto al tratamiento de datos personales, en cuanto al derecho del individuo a decidir qué uso se hace con sus datos personales y a tener en todo caso el control que de los mismos se está haciendo. Por otro lado, en cuanto al tema de comunicaciones electrónicas, pues tenemos la directiva 2002/58, que es una de las directivas que componen el denominado paquete Telecom, que lo que viene a regular, pues, es el tema de protección de datos en lo que respecta, pues eso, pues al sector de las comunicaciones electrónicas. Es la también conocida como directiva de privacidad. Por otro lado, aunque solo afecta a las instituciones y organismos comunitarios, tenemos el reglamento 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2000 relativo a la protección de las personas físicas y lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y la libre circulación de esos datos. Aquí realmente, bueno, pues la principal peculiaridad o el principal hito de este reglamento es que crea como autoridad independiente de control al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que, bueno, aunque en principio sus funciones, sus competencias se centran solo en el tratamiento de datos personales por parte de las instituciones europeas, sí es verdad que a raíz de los últimos supervisores, el actual, Buttarelli, el anterior, sí es verdad que se ha consolidado como un órgano de referencia, como una autoridad moral, y sus opiniones, a lo mejor para determinados procesos legislativos, como ha podido ser el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues han sido muy tenidas en cuenta, y sus dictámenes, aún afectando solo a las instituciones comunitarias, también es verdad que son muy tenidos en cuenta por el sector, en tanto cuanto que se ha convertido en una autoridad de referencia y una autoridad moral a la hora de indicar mejores prácticas a seguir. Y bueno, cuando pactamos la fecha de este seminario, no sabíamos que iba a coincidir con el día de la aprobación final de la propuesta de Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que hace escasamente unas 4 o 5 horas el Parlamento Europeo, ya en segunda lectura, acaba de aprobar definitivamente, el Consejo de la Unión Europea en primera lectura lo aprobó el viernes, y ya por lo cual, pues, el paquete de protección de datos, en el cual lo conforman, pues, el Reglamento General, una directiva sobre el tratamiento de datos personales para asuntos policiales y judiciales, y la conocida como Directiva NIS, que
lo que pretende crear es una red de alertas de incidentes de seguridad de la información que afectará pues sobre todo a sectores estratégicos como centrales nucleares, sanidad o servicios bancarios o financieros, determinados sectores afectados que tendrán que comunicar todas sus brechas de seguridad independientemente de si han afectado a datos personales o no han afectado pues, a información, pero no de carácter personal. Y como decíamos, pues la propuesta de reglamento ya no lo está, sino que es el Reglamento General de Protección de Datos. Esperamos en torno al mes que viene, en mayo o junio, que se apruebe. Y ahora más adelante pues daremos explicaciones sobre qué novedades trae. Por resaltar, bueno, me he dejado, vuelvo un momento al marco jurídico en general, también se ha aprobado, eso sí, con polémica, lo que se viene denominando el registro de pasajeros que la Unión Europea obliga o va a obligar a partir de ahora a que las compañías aéreas pasen a los diferentes gobiernos, pues con el registro de las listas de pasajeros que realizan vuelos con origen o destino a la Unión Europea, lo que es el conocido como PNR, Passenger Name Record, por sus siglas en inglés, que también pues, se aprobó esta mañana, que va todo dentro del mismo paquete. Por resaltar esa naturaleza de derecho fundamental, volvemos a destacar o a traer a colación, sería la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su artículo 8, pues, el artículo 8 no puede ser más significativo. Todas las personas tienen derecho a la protección de datos de carácter personal que le conciernan. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y su rectificación. Y respecto a estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente. Entonces aquí sí que vemos una serie de puntos que ya se dan en la directiva de protección de datos, en la 9546, y que se vuelven a dar nuevamente en el Reglamento General de Protección de Datos. Por un lado, tenemos aquí que estos datos se tratan de modo leal para fines concretos. Aquí lo que está detrás y subyace es el principio de calidad de los datos que veremos más adelante, sobre la base del consentimiento de la persona afectada. También veremos que el consentimiento es una de las piedras angulares del derecho a la protección de datos, o en virtud de otro fundamento legítimo previsto en una ley. Ya veremos que también el consentimiento puede quebrarse si una ley lo habilita. Y el derecho de acceso como uno de los derechos reconocidos a los afectados por el tratamiento y el de rectificación, que veremos más adelante. Y volvemos a ver el respeto a estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente. Lo que decimos, el derecho a la protección de datos no se entiende si no hay una autoridad de supervisión y control que además pues tenga la posibilidad de imponer sanciones a aquellos responsables o encargados de tratamiento que no cumplan con las obligaciones legales. Bien, entrando ya en materia, Directiva 9546, pues vamos a ir viendo los principales aspectos que regula. Por un lado, ¿cuál es el objeto de esta directiva? ¿Qué pretende garantizar esta directiva? Pues el objeto es la protección, volvemos a reiterar lo mismo, garantizar la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, en particular el derecho a la intimidad en lo que respecta al tratamiento de los datos personales. Se vuelve a ver, se vuelve a poder comprobar que estamos ante un derecho fundamental digno de protección y de ahí pues la necesidad de dictar o promulgar una directiva que como norma de derecho comunitario lo que obliga, cuando hablamos de directiva, lo que obligamos es a transponer al derecho nacional de los diferentes Estados miembros, pues obliga a
dictar una norma con rango de ley e incorporarla, bueno, en el caso de España tiene que ser una norma con rango de ley, en otros países puede ser otro tipo de acto legislativo, pero lo que obliga es a esa norma a desarrollarla y a incorporarla al derecho nacional interno. En cuanto al ámbito de actuación, pues volvemos otra vez a lo mismo que hemos explicado con anterioridad. Tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como el tratamiento no automatizado. Lo mismo que en el convenio 108 estábamos hablando de tratamientos automatizados, que era lo que pretendía proteger. A partir de la directiva 95/46, aquí se están protegiendo tanto las bases de datos y tratamientos automatizados como aquellos que no lo son, que son tratamientos, por ejemplo, en papel. De ahí, por ejemplo, pues hoy volvemos a recordar que hubiera necesidad de aprobar o promulgar una nueva ley, que es la que nos rige ahora en España, la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, y derogar la Ley Orgánica 592 de tratamiento automatizado de datos de carácter personal, lo que eran las normas que hemos visto anteriormente. Bien, estamos todo el rato hablando de privacidad, estamos todo el rato hablando de datos personales, pero ¿qué es por lo que se debe entender dato de carácter personal? Pues por dato de carácter personal, atendiendo a la definición que da la directiva, es toda información sobre una persona física identificada o identificable, que denominamos el interesado. Se considera, y esto es muy importante, se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente y en particular mediante un número de identificación, uno o varios elementos específicos característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que sin medios, o sea, si por medios que no sean desproporcionados podemos llegar a identificar a una persona, eso se considera dato de carácter personal. Me explico. La imagen es un dato de carácter personal porque se le puede poner un nombre y un apellido. Otra cosa es que esa persona no la conozca, pero de buenas a primeras y sin métodos desproporcionados podemos llegar a ponerle nombre y apellidos. Por ejemplo, en España, la Agencia Española de Protección de Datos durante mucho tiempo ha ido cambiando la doctrina. Si la matrícula de un vehículo, teniendo en cuenta que el registro de vehículos de tráfico es un registro público y de acceso general, pues era un dato de carácter personal o no, porque realmente cualquier persona con el mero hecho de demostrar o alegar un interés legítimo podía acceder. En un primer momento no, luego dijo que sí, ahora ha vuelto a decir que no, o sea, porque por las dificultades de la interpretación de la ley. Por ejemplo, el acceso a las viviendas en España, pues todas tienen un número de registro, que es la referencia que se llama aquí catastral, de catastro. Como el catastro es un registro también público y es una información pública, pues se considera que la vivienda es un dato de carácter personal, lo que sería la referencia catastral de la vivienda. Y así pues podríamos estar hablando y poniendo multitud de ejemplos, los cuales pues sin ser un dato correcto que parezca personal en cuanto a nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad, etcétera, etcétera, o datos que puedan afectar pues a aspectos laborales como el número de la seguridad social. Hay gran cantidad de datos que al poderse asociar a una persona física identificada o identificable sin determinados esfuerzos, pues pueden ser considerados datos de carácter personal. Pero sobre todo lo que tiene que ver con registros públicos, referencias públicas, todo lo que tiene que ver con imágenes, incluso no siendo una imagen de cara, por ejemplo, pues si una determinada persona tiene un tatuaje o una cicatriz de una operación muy característico, una determinada zona del cuerpo, pues a lo mejor cualquier persona no, pero sí su entorno más cercano sí puede llegar a ponerle nombre y apellidos. Solo con ver ese tatuaje o esa marca de nacimiento o esa cicatriz. Con lo cual ahí pues también podría estar afectando la Ley Orgánica de Protección de Datos en el caso de España.
Tratamientos excluidos por la directiva y por ende también por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Bueno, pues hay una serie de materias excluidas, obviamente todo lo que tiene que ver con la seguridad, la defensa, la política exterior y de seguridad común, pues bueno, una serie de temas penales, pues una serie de materias que por el objeto de las mismas pues tienen su lógica y es normal que hayan sido excluidas de la ley orgánica y pueda haber excepciones a la misma. Otra cosa es que por normativa sectorial pues estén reguladas. También, aunque no por una ley marco o una ley general. Y luego estaríamos hablando de los tratamientos domésticos, el efectuado por una persona física en el ejercicio de sus actividades exclusivamente personales o domésticas. Esto es una cuestión también que plantea pues, bastante, bueno, me parece clara, pero bueno, está creando bastante también problemática, sobre todo con el tema de redes sociales. Bueno, todo el mundo entiende que la agenda personal, ese listín de contactos que podemos tener en el smartphone, pues obviamente están fuera del alcance de la normativa de protección de datos, porque son de uso personal. Pero, claro, por ejemplo, ante determinados informes y consultas planteadas a la Agencia Española de Protección de Datos o el grupo de trabajo del artículo 29 de la directiva, que viene a ser el órgano el plenario en el cual todas las diferentes autoridades de control de los diferentes Estados miembros pues se reúnen y emiten dictámenes. Ahora, a lo largo de las explicaciones, pues saldrán algunos. Iremos viendo que obviamente este tema ha planteado problemas sobre todo con el tema o con los aspectos sobre todo que tiene que ver, por ejemplo, con redes sociales. La Agencia Española de Protección de Datos entendió en algún procedimiento, en alguna consulta que he tenido conocimiento, entendió que, claro, que un perfil con mucho que sea personal, que no esté actuando como el delegado o el gerente o el comercial de tal empresa, pero un perfil con gran cantidad de seguidores, que además publica todo en abierto, pues podía entenderse, y hay de hecho pues informes y procedimientos al hecho, que viene a decir que ahí se excede claramente ese ámbito personal, ese ámbito doméstico. Si fuera pues una serie de un usuario con una serie de contactos reducido no quiere decir que sea menos de 100, pero a lo mejor no tienen que ser más allá de 1000, por ejemplo, y que pues, determinados contenidos sean en privado y no al alcance de cualquier usuario por ejemplo, de la red social Facebook, por poner un ejemplo, pues se puede entender que ahí no cabría, pero si excede esos límites sí que estaríamos o sí que estaría sujeto a la normativa de protección de datos por las obligaciones que ella impone. A continuación vamos aquí a un problema que sí que es necesario destacar: el ámbito territorial de aplicación. Cuando aplica la normativa europea de protección de datos, cuando alguien, por el mero hecho que no resida o que no esté establecido en el territorio de la Unión Europea, en algún Estado miembro de la Unión Europea, cuando está sometido a la normativa de protección de datos. Bien, este no es un tema pacífico, de hecho, pues gracias al reglamento se clarifica, ahora lo veremos en el último apartado, pero a día de hoy, tal cual está regulado, estaremos hablando que se entiende que cuando el tratamiento es efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento de responsable de tratamiento en el territorio del Estado miembro, sí se estaría sujeto. Puede ser también que en el caso de una multinacional que esté establecido en el territorio de varios Estados miembros, por lo cual cada establecimiento permanente, cada filial, pues debe cumplir con el derecho de cada Estado. Ahora vuelvo. También podría ser que no esté establecido en un territorio del Estado miembro, pero que en ese lugar aplica su legislación nacional, en virtud de normas y principios del derecho internacional público. También pudiera ser que el responsable de tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión Europea, pero recurre para el tratamiento de datos personales a medios automatizados o no,
situados en el territorio de dicho Estado miembro. Contrata una empresa para que haga una determinada gestión, utiliza servidores de ese Estado, redes de comunicaciones de ese Estado, etcétera, etcétera. Salvo que esos medios se utilicen solamente con fines de tránsito. Entonces, pues realmente, si esos medios pues es para facilitar una comunicación entre algún país del continente americano y algún país del continente asiático, pues bueno, pues serían medios de tránsito. Ahora, si ahí estamos utilizando medios como y alojando datos, no meramente de tránsito, por ejemplo servidores, pues sí que estaría, aunque no haya establecimiento permanente, sí que aplicaría la normativa europea de protección de datos. Y en ese caso, pues justo en este caso que acabamos de explicar, pues se debe designar pues a un representante en ese territorio. Y volvemos al punto A, que lo he dejado ahí y me he saltado, pues aquí se ve el tema de la sentencia de Mario Costeja y la Agencia Española de Datos contra Google. Bien, en base a lo que hablábamos de que el tratamiento es efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento responsable del tratamiento, fue justo en base a esto lo que se centra pues la famosa sentencia del caso Google del derecho al olvido. Google Spain, la filial de Google INC en España, se dedicaba sistemáticamente a recurrir judicialmente todas las resoluciones administrativas sancionadoras de la Agencia Española de Protección de Datos, y en todas decía que ella no era responsable del tratamiento y que Google INC, al estar en Estados Unidos, que no le aplicaba el derecho de la Unión Europea. Y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esta famosa sentencia, en el caso C-131/2012, lo que determina es que Google INC utiliza efectivamente en el marco de las actividades pues el establecimiento de Google Spain, que comercializa sus productos, para entender que es responsable de tratamiento por toda la indexación de datos personales europeos. Entonces, en base a eso, se entiende, pues en marco de las actividades de Google Spain, que comercializa los productos y servicios de Google INC, pues entiende que Google INC, Google Estados Unidos, le aplica el derecho a la Unión Europea. Este tema, que parecía que estaba claro, sigue generando controversia. De hecho, pues hace poco, a mediados del mes pasado, de marzo, yo creo que fue justo además el 14, justo hace un mes, el Tribunal Supremo de España, la Sala de lo Contencioso Administrativo, entiende que a Google Spain no es responsable del tratamiento, por lo cual no cabe pues interponer sanción, anula unas sanciones de la Agencia de Protección de Datos, entiendo que no se pueden imponer a Google Spain por no retirada de contenido, sino que tiene que ser Google INC, que es la responsable de ese tratamiento, en base justo a eso mismo, a que Google INC utiliza en el marco de sus actividades a Google Spain para comercializar productos y servicios, pero que Google Spain en ningún caso es la responsable de ese tratamiento. Es decir, una diferenciación entre que una cosa es la sentencia del caso Costeja, que dice que Google INC le aplica la normativa europea a través de Google Spain como marco de establecimiento permanente, y otra cosa es que ese marco de establecimiento permanente no tiene por qué ser justamente el responsable de tratamiento en España. Pero es que hace unos días, la semana pasada, otra sala del Tribunal Supremo, en este caso la de lo civil, sí ha considerado a Google Spain responsable del tratamiento y le ha condenado a una sanción de 8.000 euros. ¿Pero por qué? Porque ya no estaríamos hablando de la protección de datos de carácter personal y el artículo 18.1 y 18.4 de la Constitución Española, intimidad, el 18.4, protección de datos. Lo que está hablando es de protección jurisdiccional de derechos fundamentales, y lo que viene a decir que no se puede ejercitar una protección adecuada jurisdiccional de derechos fundamentales si a la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados se le obliga a ir a pleitear a Estados Unidos. Con lo cual, aquí lo que se está viendo es que no es un tema pacífico, todo el tema de la territorialidad pues, plantea problemas
y seguramente pues lo seguirá planteando en el futuro, ya que aquí pues no hay fronteras, la información fluye libremente sin ningún tipo de frontera física y bueno, pues en tanto cuanto no haya una ley internacional vinculante o no haya una armonización global a nivel internacional, pues aquí va a seguir habiendo problemas. De todos modos, el Reglamento General de Protección de Datos sí intenta salvar esta ambigüedad legal y sí que es un poco más claro en el sentido de que dice que no es necesario que el controlador o el procesador de datos, o sea, el responsable y el encargado de tratamiento, se encuentren establecidos en la Unión Europea para que les aplique el reglamento. Les será de aplicación cuando se ofrezcan bienes o servicios, incluso gratuitos, ojo con esto, a personas residentes en la Unión Europea o que la actividad de monitorización de la conducta tenga lugar en el territorio de la Unión Europea. Se verá a lo largo del reglamento que intenta mucho limitar o proteger contra acciones de profiling o creación de perfiles o monitorización de la conducta en base a hacer o elaborar un perfil del sujeto. Pero vamos, aquí lo importante sobre todo es que en cuanto que se ofrezcan bienes o servicios a personas residentes en la Unión Europea, sean ciudadanos de la Unión Europea o residentes, sí que aplica la normativa de protección de datos, el reglamento en este caso. Normas, principios que afectan a la protección de datos en Europa y que hay que respetar y que cumplir para estar al día en el cumplimiento de obligaciones legales. Pues por un lado, pues lo que se viene a llamar eso, el principio de calidad de los datos, que lo que viene a decir es que los datos pues tienen que ser tratados de una manera leal y lícita, que tienen que ser adecuados a los fines para los que han sido obtenidos y recabados, tienen que ser utilizados para fines explícitos, legítimos, no ser tratados de manera incompatible a aquella para la que se informó, se obtuvo el consentimiento y propició la toma de datos inicial. Aquí sí que exceptúa que cualquier tipo de tratamiento con fines históricos, estadísticos o científicos que no se considerará como una finalidad incompatible con la inicial. También obliga este principio pues, a que los datos sean exactos, veraces y puestos al día, de manera que cumplan con o reflejen la situación real del afectado. Esto es muy importante, sobre todo con temas de registros de morosidad, que por ejemplo en España pues solo se permite información en cuanto a ficheros de solvencia patrimonial o riesgo, información negativa anterior a los 6 años desde la última cuota que se haya dejado de pagar. Una vez que han pasado 6 años, pues si son cuotas periódicas de vencimiento periódico, porque fue la última, obviamente a partir de esa fecha, pues esos datos no se pueden mantener. Y en todo caso, por ejemplo, el saldo cero está prohibido. Si en un determinado momento se debió dinero, pero ya no se debe, esa anotación debe cero, está prohibida por ley. Entonces, pues esto que obliga, pues eso, pues a que los datos sean actualizados, que se tomen medidas razonables para que los datos inexactos, incompletos, pues sean puestos al día, que sean bien rectificados o bien suprimidos, y también pues obliga, pues eso, pues a los datos, pues mantenerlos los tiempos necesarios para la finalidad para la que hayan sido pues, obtenidos y captados. Obviamente, pues si captamos datos de un cliente y esa persona deja de ser cliente, pues pasado el plazo que pueda haber algún tipo de reclamación judicial o que la normativa, por ejemplo, fiscal nos obliga pues, a mantener esos datos de esas facturas, pues pasado ese tiempo, pues no habría tanta justificación para mantener esa información. O un empleado que dejó de trabajar pues hace ya 15 años, pues mantener esa información pues podría ser un poco desproporcionado. Todo esto es lo que viene a reflejar y a regular el principio de calidad de los datos. En cuanto a la legitimación para tratar datos, ¿cuándo es posible que yo pueda manejar datos? Pues, bueno, pues volvemos a lo que ya habíamos comentado en un primer momento. Piedra angular del sistema de protección de datos europeo, el consentimiento.
El consentimiento debe ser inequívoco, con lo cual esa palabra inequívoco lo que viene a decir que tiene que ser expreso. Tiene que haber un acto expreso en el cual, pues, con una acción positiva del afectado, pues nos habilite a tratar y a manejar esos datos, pues, marcando una casilla, no dejando la casilla premarcada, sino marcando una casilla, firmando un cuestionario o una hoja de toma de datos, cumplimentando unos datos y enviándolos a través de un formulario web, pero siempre con una acción positiva. Bien. Aparte del consentimiento inequívoco, que también esa misma expresión aparece en el Reglamento General de Protección de Datos, aparte de eso, del consentimiento inequívoco, pues hay una serie de excepciones que permiten o que habilitan el tratamiento de datos. Bien, una sería, son obvias, pues cuando es necesario ese tratamiento para la ejecución de un contrato en el que el interesado sea parte o para la aplicación de medidas precontractuales adoptadas a petición del interesado. Obviamente, si yo firmo un contrato, es lógico que yo para cumplirlo tengo que manejar datos. Aunque sea solo por tema de gestión administrativa y gestión fiscal y contable. O, por ejemplo, en una relación laboral. En una relación laboral hay un contrato laboral entre ambas partes, pues claro que el empresario tiene que manejar los datos del trabajador porque tendrá que irle avisando, oye, no he venido a trabajar, ¿qué te pasa? Estoy malo, no sé qué. Tendrá que manejar sus datos de seguridad social, pues, para cotizar. Tendrá que tener su número de identificación fiscal para proceder a las retenciones e ingresos a contante de la hacienda pública, etcétera, etcétera. Tiene su lógica manejar sus datos de expediente profesional, su currículum, manejar datos relativos de otras experiencias laborales, etcétera, etcétera. También, pues, otra de las excepciones sería cuando es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto responsable de tratamiento. Bien, esto lo que viene a decir es que si hay una obligación o yo estoy obligado jurídicamente a cumplir una obligación, pues obviamente me está habilitando esa ley, me está habilitando el tratamiento. Otro tema, otro punto también que es de lógica, cuando se pueden manejar datos, pues y que veremos que se repite también en otros puntos, pues el interés vital del interesado. Obviamente, si una persona tiene un accidente de tráfico, todo su historial médico está en un hospital de una ciudad y ha tenido el accidente de tráfico a 500 kilómetros o fuera 100 kilómetros, pero hay un hospital más cercano, pues obviamente, además esté inconsciente, no vamos a esperar a que venga un familiar o él recupere la conciencia para que nos firme la autorización para el tratamiento de datos. O sea, son casos lógicos, los cuales, pues, no hace falta consentimiento porque peligra la vida de esa persona. Bien, también, pues cuando es necesario para el cumplimiento de una misión o un interés público. Aquí, bueno, pues aquí se está legitimando, pues, todo el tema de los tratamientos de datos por parte de las administraciones públicas en virtud de las competencias que legalmente tienen establecidas. Ahora bien, una cosa es que yo, como administración pública, pueda manejar datos, porque así lo dispone la ley, y con lo cual estoy exento de obtener el consentimiento, y otra cosa es que eso no obligue a informar del tratamiento de datos que está haciendo la administración pública. Por eso indico aquí lo de cesiones entre administraciones públicas. Hay dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año pasado de octubre que sí, que viene a decir que perfecto, que cuando las administraciones públicas se ceden datos entre ellas en cumplimiento de sus fines y sus funciones legítimas, que obviamente no hay que obtener el consentimiento, pero eso no obvia el deber de información. Si un juzgado, por ejemplo, reclama a otra administración pública o reclama a un banco para ver si puede embargar ante un impago, por ejemplo, o para satisfacer, pues, el cumplimiento de una sentencia, obviamente tendrá que informar que ha lanzado una serie de requerimientos al afectado, tendrá que ha lanzado requerimientos, pues, a la Tesorería de la Seguridad Social para saber exactamente, o a Hacienda para saber qué bienes tiene, o a Registro de la Propiedad para saber qué bienes tiene que pueda amarrar, las diferentes entidades bancarias o financieras con las que trabaja para ver qué dinero puede embargar. Una cosa es que esté habilitado por ley para hacerlo, y otra cosa es que no tenga o que esté exonerado del deber de informar, que no es así, que es lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y por último, este tema también pues, ha dado lugar a cuestiones judiciales. En España tenemos alguna sentencia que otra, que sería el interés legítimo. También se habilita, esto es muy ambiguo, también se mantiene en el reglamento, cuando se intenta satisfacer un interés legítimo perseguido por el responsable de tratamiento, por un tercero o terceros, en los que se comunican datos. Siempre, eso sí, que no prevalece el interés o los derechos y las libertades fundamentales del interesado. Esto, sobre todo, tiene que ver un poco por donde ha dado más problemas, realmente cuando alguien puede decir que tiene un interés legítimo, o cuando alguien quiere crear pues, un registro de morosidad, cuando crea información todas estas empresas de riesgo comercial que acuden a diarios y boletines públicos y cogen información sobre insolvencias, empiezan a manejar datos, ahí realmente no te están pidiendo autorización, pero bueno, en principio hay un interés legítimo. ¿Por qué? Porque su negocio se basa en eso y segundo, porque hay terceros que quieren saber con quién contratan. Entonces, lo que pasa es que una cosa es que se pueda hacer o que el interés legítimo lo permita, y otra cosa es que tengan carta blanca y puedan actuar libremente. O sea, una cosa es que, bueno, pues puedan tratar pero con los datos, pero otra cosa es que tendrán que someterse a una serie de normas, como por ejemplo lo que hablábamos de la información desfavorable de tema de morosidad, no se puede tener más allá de 6 años. Entonces, este tema se mantiene, como digo, en el reglamento de protección de datos, pero no es pacífico. Esto, pues a los abogados nos da bastante trabajo. Luego, tenemos unas categorías de datos, que son los datos especialmente protegidos. Esta categoría, pues lo que establece es un deber reforzado de protección. Y son pues todos estos datos porque tienen que ver pues, con origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de datos de salud o vida sexual. Estos datos, por ley, están prohibidos, no se pueden manejar datos, salvo que eso, que medie el consentimiento, ya no habla de inequívoco, habla de un consentimiento explícito, con lo cual ahí ya sí que la acción positiva además tiene que ser como sí, y además consiento explícitamente que manejes mi dato de salud. O sea, hay que ir mucho más allá de un consentimiento inequívoco a la hora de conseguir y obtener ese consentimiento y demostrar lo que se obtuvo. Salvo pues, una serie de excepciones que son las que son y no dan mayor lugar a interpretación. Por ejemplo, pues para cuando sea necesario respetar las obligaciones y derechos específicos del responsable de tratamiento en materia de derecho laboral. Bien, en materia de derecho laboral, pues, por ejemplo, aquí en España, por minusvalía, el empresario cotiza menos a la seguridad social, con lo cual pues, es normal que el empresario pues, pueda manejar esos datos. O, por ejemplo, por tema también de violencia de género, pues hay una deducción también. Con lo cual, pues también es normal que se maneje ese tipo de información. O bien, pues datos de accidentes laborales, de protección del trabajador, si son temas pues, de construcción, industrias, pues también podrían habilitar el tratamiento dentro de una relación laboral. Cuando sea también necesario para salvaguardar el interés vital del interesado, o sea, vuelve otra vez a aparecer aquí el interés vital del interesado como factor que habilita el tratamiento de datos. Y volvemos a poner el mismo ejemplo de la vez anterior. Una persona tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, y otro tiene un percance en su salud. Si es un accidente, pues le da un infarto, no vamos a esperar a que llegue un familiar para que dé consentimiento por él, o no vamos a esperar a que los médicos consigan estabilizarlo y reanimarlo como para que podamos empezar a obtener su consentimiento para el tratamiento de datos de salud. Luego, es muy importante la previsión de la letra C. Esto lo que viene a decir, bueno, pues que las actividades legítimas y por las debidas garantías de una fundación, asociación o cualquier otra organización sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical,
siempre que se refiera exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan contactos regulares con la fundación o la asociación o el organismo por razón de su finalidad, y con tal de que estos datos no se comunican a terceros sin el consentimiento de los interesados. Obviamente, si la Iglesia Católica pues tiene algún tipo de registro de sus propios miembros o de las personas que se han bautizado o de las personas que han realizado la confirmación o la primera comunión, pues obviamente tiene su lógica que lo maneje, o que haya una serie de, por ejemplo, los sindicatos porque tengan sus relaciones de afiliados, o bien pues los propios partidos políticos por la relación de sus afiliados, con lo cual pues aquí estaría esta habilitación para los propios miembros de ese partido, de ese sindicato, de esa confesión religiosa. Y bueno, pues luego la última excepción al consentimiento sería posiblemente porque los datos los haya hecho públicos el propio afectado, o que sea necesario para el reconocimiento del ejercicio de la defensa de un procedimiento judicial. O sea, si la parte contraria no quiere entregar unos datos, pues obviamente que el juez pues es libre de solicitarlos a un tercero, por ejemplo a un hospital, si no quisiera aportarlos libremente la parte afectada. Muy ligado al derecho o a la obtención del consentimiento, pues está el derecho de información. No se puede obtener el consentimiento si previamente no se ha informado para qué se pide el consentimiento, con lo cual previamente al inicio de cualquier tipo de tratamiento hay que informar previamente sobre la identidad del responsable del tratamiento o su representante, las finalidades del tratamiento, los destinatarios de los datos o categorías de destinatarios en el caso de que haya cesiones o comunicación de datos a terceros, a otras empresas, a otros profesionales liberales o freelance, y el modo que existen los derechos y el modo de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, y el modo de ejercitarlos. Esto pues lo vamos a ir desarrollando en un apartado específico del tema de los ejercicios de derechos. Esto al final pues lo que viene a ser la típica cláusula de protección de datos que cualquier persona que haya navegado por ejemplo, una página web de cualquier prestador de servicios de la Unión Europea, pues en el formulario de contrato se puede haber encontrado. En el caso pues de español, pues la típica cláusula de en virtud de la ley orgánica se te informa que tus datos pasan a formar parte de un fichero cuyo responsable es tal, que la finalidad del tratamiento pues es poder atender a la consulta que usted nos está planteando a través de la página web, y en su caso pues poder emitir un presupuesto, bla, 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 y que para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, pues por favor que se ponga en contacto en esta dirección o en esta cuenta de correo electrónico indicando pues cuál de los derechos está ejercitando. O sea, esto más o menos es lo que viene a ser el derecho de información. Sobre todo hay que entenderlo como transparencia, ser transparente en qué voy a hacer con tus datos, para qué los voy a manejar, con qué finalidades, si los voy a ceder o no a terceros, para qué finalidades, a qué terceros los voy a ceder. O sea, es un principio, un derecho que al final pues lo que viene a imponer al responsable del tratamiento pues es ser transparente con el tratamiento de datos que va a hacer sobre la persona que se los está aportando. Pasando ya al tema de los derechos, pues tenemos 4 derechos principales, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Bien, ¿en qué consisten estos derechos? Bien, pues el derecho de acceso es el derecho a obtener del responsable de tratamiento libremente, sin restricciones y con una periodicidad razonable y sin retrasos ni gastos excesivos, una serie de datos. Cuando habla de periodicidad razonable, por ejemplo, en el caso español, se dice que te puedes negar, porque obviamente, pues claro, si una persona está continuamente ejercitando derechos de acceso y tú le estás contestando por correo postal, pues primero te está generando unos gastos y segundo, te estás dedicando unos recursos humanos que no estás dedicando a otro tipo de cuestiones o a otro tipo de finalidades de gestión de negocio. Entonces, por ejemplo, en España, si se te ha planteado
por la misma persona dentro de los últimos 12 meses, pues puedes negarte. Por eso habla de la periodicidad razonable. En cuanto a tema de sin retraso, bueno, en España tenemos unos plazos, 30 días para el acceso, 10 días para el resto, y con el reglamento se unifican todos a 30. 30 días. Y cuando habla de ni gastos excesivos, se podría, según la directiva, poner alguna especie de tasa por el tema del correo, el sello, este tipo de cosas, pero en España es gratuito. Salvo que pues, te obliguen a contestar de una determinada manera. Porque que me contestes con por correo certificado y no sé qué, o que me lo envíes por mensajería. Bueno, en esos casos en los que el afectado impone o solicita un método habiendo una alternativa que sea menos costosa o gratuita, pues sí se podrían repercutir los gastos. Pero bueno, si es una carta, un correo ordinario no certificado, en principio no habría por qué cobrar. Y de hecho en España pues se apuesta por la gratuidad del derecho. Entonces, ¿en qué consiste o qué cubre este derecho? Pues la confirmación de la existencia o inexistencia del tratamiento de datos, o sea, aunque no manejemos sus datos, tenemos que contestar en todo caso y decir, pues mira, tengo tus datos y son tales, o en ningún momento los he tenido y no sé por qué me preguntas esto, o bien los tuve pero ya los cancelé en su momento, ya los borré por ese principio de calidad de los datos al que aludíamos anteriormente. Así como también pues hay que informar, cuando se ejercita ese derecho de acceso, hay que informar pues, sobre las diferentes finalidades del tratamiento, para qué los usamos, qué estamos haciendo con esos datos, y sobre todo también importante los destinatarios, si es que hay cesiones o comunicación de datos a terceros, ¿vale? Con los cuales se pueden comunicar esos datos. También es importante que se facilite información también sobre dónde se han obtenido esos datos. Por ejemplo, en casos en los que hablábamos del interés legítimo, hemos acudido a un registro y hemos visto pues, en ese registro pues, que había una declaración de insolvencia previa o alguna sentencia judicial que se haya publicado en algún boletín oficial, pues hay que decir, pues mira, pues tus datos proceden de... O sea, si yo, por ejemplo, una persona, una entidad quiere contratar, yo pido un informe comercial y ese informe comercial es negativo por la información que contiene y me niego a contratar con esa persona y me dice, oye, ¿tú de dónde has obtenido esa información? Quiero que ejercitar mi derecho de acceso a datos, porque tengo que decir, mira, la información desfavorable sobre ti la he obtenido, por ejemplo, pues de la empresa, por aquí pues en España se trabaja mucho con e-informa, acceso, la he obtenido de esta empresa y que ha sido la que me ha facilitado previo pago pues el informe comercial. También hay que informar sobre el conocimiento de la lógica utilizada en los tratamientos de datos automatizados, los datos referidos al interesado, al menos en los casos de decisiones automatizadas a que se refiere el apartado 1 del artículo 15. Esto vuelve un poco a lo que ya ha salido antes, al profiling o la monitorización de la conducta y las decisiones basadas en decisiones automatizadas. Y que con el reglamento de protección de datos que se acaba de aprobar hoy, pues se refuerza esa lucha, porque se entiende que decisiones que intenten automatizadas, que intenten pues, basarse en determinados aspectos de la personalidad del individuo y crear un perfil o un patrón de conducta, pues son tratamientos que son dignos de protección y que hay que conferir una especial protección al afectado cuando se están produciendo ese tipo de análisis de perfiles. A continuación estaremos hablando de rectificación y supresión y en su caso el bloqueo de datos cuyo tratamiento no se ajusta a las disposiciones de la presente directiva. Bien, la rectificación, pues volviendo a ese principio previo que hablábamos de calidad de los datos, la rectificación, pues por esos datos exactos, gracias y puestos al día, pues obligaría a los datos inexactos a actualizarlos o bien a suprimirlos. Y en cuanto a supresión o bloqueo de datos, pues la diferencia es que la supresión se da cuando pues, no hay ningún tipo de obligación legal de mantener esa información. Por ejemplo, pues hemos lanzado un presupuesto a una persona que nunca ha sido cliente. Pues obviamente ahí los datos se suprimen, como mucho nos quedamos con una referencia para saber que a esa persona no se le debe volver a llamar, no se le debe volver a mandar un correo electrónico. Y el bloqueo de datos se produce cuando
esa persona ha sido cliente o ha sido empleado y hay que mantener los datos durante un plazo que nos obliga la ley o durante el plazo que un juez o un tribunal lo pueda requerir. Por ejemplo, por normativa de Hacienda, los datos fiscales hay que mantenerlos unos años porque los pueden revisar. Entonces, en ese tiempo los datos estarían bloqueados, apartados del tratamiento. Apartado del tratamiento quiere decir porque solo un perfil de superadministrador de equipo podría acceder, que si vamos a mandar en Navidad o un Christmas, pues no le va a salir a esa persona, que si los tenemos en un armario se van a ir a otro, y los mantenemos ahí apartados del tratamiento durante el tiempo que la ley obligue. O, por ejemplo, con el tema de empleados, pues durante un plazo, las inspecciones de trabajo en España, por ejemplo, pues te lo pueden requerir, o la Seguridad Social también te puede pedir el tema para ver si se ha cotizado de acuerdo a las retribuciones de ese trabajador, con lo cual, pues ahí se mantienen también bloqueados. Inclusive durante el plazo, y vuelvo a decir, durante el plazo como un juez o un tribunal no lo pueda requerir, porque si yo ahora mismo debo dinero y pido la cancelación de datos, obviamente se está provocando un fraude de ley. ¿Por qué? Porque en ese caso, si se produce la supresión de datos, a ver cómo se demuestra judicialmente que yo debo dinero. Con lo cual, también es muy importante pues, tener presente que si hay obligación de mantenerlo, o durante el plazo como un juez o un tribunal no lo pueda requerir, pues los datos se mantienen bloqueados, pero se mantienen. También obliga, el derecho de acceso obliga también a notificar los terceros a los que se han comunicado los datos, ¿vale? Bueno, también en cuanto a la rectificación y supresión también afectaría la comunicación a terceros, obviamente porque si yo he cedido datos y yo los suprimo porque me los han pedido la supresión, el tercero también, en principio se supone, también tendría que suprimirlo, habría que ver el tema. Y luego las excepciones por la de siempre, seguridad nacional, investigación y represión de delitos, etc. Son las que se van dando a lo largo de esta normativa. Derecho de oposición y decisiones automatizadas individuales. Bien, era un poco lo que estaba detrás de o subyacente a lo largo de algunas explicaciones. El derecho de oposición, pues sobre todo es eso, es oposición a tratamiento de datos con fines comerciales y todo lo que tiene que ver con la creación de perfiles o el profiling, ¿vale? Entonces, pues las diferentes explicaciones que da el artículo de la directiva, pues lo que voy a decir es eso, pues que todos tenemos un derecho a oponernos, al menos en los contemplados en las letras E y F del artículo 7 de la directiva, o sea, que sería el interés público, sobre todo el interés legítimo, que he dicho en aquellos casos en los que el consentimiento no es preceptivo para manejar y tratar datos, a los datos que les concedan y sean objeto de tratamiento. ¿Vale? Salvo que una ley obligue o disponga otra cosa, publicar. También oponerse previa petición y sin gasto, volvemos al tema de la gratuidad, al tratamiento de datos de carácter personal que le confirman respecto de los cuales el responsable prevé un tratamiento destinado a la prospección, o sea, prospección comercial. O ser informado antes de que los datos se comuniquen por primera vez a terceros o se usen el nombre de estos a efectos de prospección. O sea, estamos hablando de, sobre todo, oposición a tratamiento de datos comerciales, a fines de prospección y publicidad, y a que se le ofrezca expresamente el derecho a oponerse sin gastos a dicha comunicación. Y también, por lo que decimos, efecto a no ser sometidos a una decisión con efectos jurídicos sobre ellas o que les afecte de manera significativa que se base únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad, como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad, conducta, etc. Salvo que una ley, volvemos a la misma excepción, que una ley la autorice o que se realice en el marco de la celebración o ejecución de un contrato para debidas garantías para el interesado. Volvemos a lo mismo y en el reglamento los que hemos tenido ya la posibilidad de leernos el texto que se ha aprobado hoy, pues se insiste muchísimo y en determinados aspectos de la monitorización de la conducta, que es algo que se pretende proteger y que si alguien se quiere negar y oponerse a ella, pues que tenga derecho a que no se creen perfiles comerciales o de otro tipo tendentes a pues, analizar su personalidad y con ello pues, poder personalizarle productos y servicios. Es una cuestión en la que tanto la directiva como el nuevo reglamento insiste, y sobre todo el nuevo reglamento insiste bastante. Se ve en todos los puntos y decisión automatizada, o sea, lo saca en muchos puntos.
Bien, otro de los aspectos en cuanto al tratamiento de datos y las obligaciones, hemos ido un poco más primero a las legales, pues obtención del consentimiento, información, derechos de las personas. Pues otro de los pilares sobre los que se basa la protección de datos, obviamente, es todo el tema de la confidencialidad y la seguridad de esos datos y de esos tratamientos, ¿vale? Entonces, para salvaguardar estos pilares, pues obviamente todo el personal a las órdenes del responsable o encargado del tratamiento solo puede acceder a los datos cuando se lo indiquen estos últimos. ¿Esto qué viene a obligar? Pues en una serie de medidas técnicas y organizativas, pues lo que obliga es que cualquier empleado por sí no tenga por qué tener acceso a toda la información, que ahora lo detallaremos un poco más adelante. Por ejemplo, si estamos hablando de los datos de contabilidad, pues deberá aparecer o manejarse esos datos el departamento financiero. Si estamos hablando de nóminas, los tendrá que manejar el departamento de recursos humanos y luego, eso sí, tendrá que contabilizarlo el departamento financiero, pero el departamento comercial no le veo yo, o no veo yo por qué tiene que estar visualizando o manejando las nóminas del resto de empleados. O el servicio de limpieza no tiene por qué acceder al ordenador, a la base de datos de clientes, y tampoco debería acceder a la información en papel que pueda haber en las diferentes mesas, porque una de las obligaciones de nuestra ley orgánica de protección de datos, pues el tema de que haya llaves y armarios y estantes con papel, con llave para poder almacenar la información en papel. Paso a eso que estaba ya empezando a detallar, la obligación de aplicar medidas técnicas y de organización adecuadas para la protección de datos personales contra la destrucción accidental o ilícita, la pérdida accidental, contra la alteración, la difusión o el acceso no autorizados, en particular cuando el tratamiento influya la transmisión de datos dentro de una red o contra cualquier otro tratamiento ilícito de datos personales. O sea, aquí lo que se está intentando proteger tanto es la seguridad de la información, de los datos personales, como la integridad de los mismos. Y la integridad viene ligada a ese principio de calidad de los datos, de datos exactos, veraces, puestos al día, responder a la situación real del afectado. También se intenta proteger. Obviamente, si tenemos un siniestro o una brecha de seguridad, obviamente podemos o bien perder definitivamente datos y se estaría vulnerando ese principio de calidad de los datos, o bien se podrían restaurar de manera errónea o incorrecta y no responder a esa situación real del afectado, porque la copia de seguridad de la cual restauramos esa información pues no ha sido actualizada porque mediaban unas horas entre el evento de seguridad y la propia brecha de seguridad. Estas normas, estos protocolos, estas medidas, pues tienen que ser acordes a los conocimientos técnicos existentes, deben ser también acordes al coste de su aplicación, alcanzando un nivel de seguridad apropiado en relación con los riesgos que se presenten en el tratamiento y con la naturaleza de los datos que deban protegerse. Esto lo que viene a obligar pues es hacer un análisis de riesgos y, de acuerdo al estado del arte, a los costes de implementación y de la tecnología, y obviamente que no es lo mismo manejar los campos de nombre y apellidos que nombre y apellidos más datos de salud, como puede haber en una historia clínica, pues obliga a implantar diferentes medidas de seguridad acordes al nivel de datos tratados. Cuanto más sensibles sean, si son datos especialmente protegidos, obviamente las medidas de seguridad deberán ser reforzadas, y en el caso de que sean datos pues menos sensibles, pues las medidas pueden ser menores. Cuando habla también de riesgos, por ejemplo, también hay que ver el tema de si los datos los tenemos físicamente en la empresa o los tenemos en la nube. Si los tenemos en una aplicación de cloud computing, obviamente hay un mayor riesgo, una mayor probabilidad de acceso ilegítimo por terceros, porque no está físicamente los datos en nuestra empresa. Con lo cual, pues a lo mejor hay que establecer algún tipo de medida de seguridad adicional, como la encriptación, por ejemplo. Si están en nuestra empresa, pues claro, tenemos riesgos a efectos de que esa información, pues ante un robo, un incendio o cualquier otro evento, pues esos servidores, esa información pueda perderse. Con lo cual, sí es verdad que tenemos que analizar qué riesgos tenemos, y dependiendo de cómo manejemos y alojemos la información, pues tendremos que actuar de una medida o de otra. Y también muy importante, los responsables de tratamiento o los, como dice la directiva en la versión en inglés, los data controllers, deben garantizar que los encargados de tratamiento o, como dice la directiva en la versión en inglés, los data processors, tengan implantadas medidas de seguridad técnicas y organizativas. ¿Esto qué quiere decir?
que el responsable de tratamiento, a la hora de externalizar un servicio en un encargado, pues obviamente tiene como una obligación invigilando, y así lo manifiestan pues, directores de la Agencia Española de Protección de Datos en las diferentes charlas que imparte, que hay una obligación invigilando que obliga a cerciorarse de que el prestador con el que estamos contratando ese servicio de cloud computing o esa realización o confección de nóminas o esa llevanza de la contabilidad y la fiscalidad, pues tiene implantadas medidas de seguridad y cumple con la ley de protección de datos. Inclusive ese deber lleva al extremo de que si vemos que no ofrece garantías, pues no se debería contratar con ese proveedor y contratar con otro. Y aquí sí es verdad que empieza a verse la protección de datos como una ventaja competitiva, en el sentido de yo a lo mejor cobro un poco más que la competencia, pero como cumplo con la ley de protección de datos, conmigo puedes directamente y sin ningún problema alojar tus datos en mi red de servidores, porque te ofrezco unas garantías que no te ofrece la competencia, y obviamente esas garantías te pueden evitar la imposición de una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Bien. En cuanto al tema del reglamento, la verdad es que poco añade, en base a los riesgos, al riesgo de la probabilidad, la gravedad, matices, pero bueno, al final el reglamento de protección de datos también se basa en el tema del estado del arte y bueno, pues obliga también a hacer un análisis de riesgos y tomar medidas en consecuencia. Bien, notificación de los tratamientos. Esta es una de las medidas que va a desaparecer dentro de 2 años cuando entre en aplicación el Reglamento General de Protección de Datos, que, repito, ha sido aprobado esta mañana por el Parlamento Europeo. A día de hoy, eso sí, pues son obligaciones. Ahora, durante 2 años, pues se mantienen las obligaciones de la directiva. Dentro de 2 años entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos. Estas obligaciones de la directiva desaparecen y aparecen unas que son muy parecidas y otras que son nuevas, que veremos a continuación en su momento. Pero una de las obligaciones actuales y que durante los 2 años siguientes va a seguir siendo una obligación, pero que desaparece, pues es la de notificar los tratamientos. Entonces, pues en España pues se utiliza el sistema diseñado por la Agencia Española de Protección de Datos, que es el sistema NOTA de notificaciones telemáticas, que es una cumplimentación de un cuestionario, un formulario, y el que atiende a los requisitos o las especificaciones tanto de la directiva como de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, la 15/99, o más conocida como LOPD. En España es un trámite gratuito la inscripción de ficheros, pero en otros países, como por ejemplo en Portugal, se cobra una tasa. Y además no es menor porque, por ejemplo, en España se puede declarar un fichero de videovigilancia cuando hay grabaciones de imágenes, y en Portugal te obligan a declarar un fichero por cada establecimiento, en el caso de que hubiera varios. Por ejemplo, pues un centro comercial en España puede declarar uno genérico o uno por centro, siempre y cuando diga grabación, la finalidad describa la grabación en todos los centros comerciales con sistemas independientes. Por ejemplo, en España valdría, pero por ejemplo en Portugal habría que hacer uno por cada centro, pero como hay una tasa, pues habría que pagar, y encima tienes que indicar en Portugal el número de cámaras, y eso afecta a modificaciones del fichero y pago de futuras tasas. Si tú declaras en su momento que tienes 6 cámaras y amplías a 8, pues tendrías que modificar el fichero y volver a pagar la tasa. Pero bueno, es una cosa que, gracias a Dios, en España el trámite es gratuito. La notificación, pues al final, pues como mínimo, lo que dice la directiva, pues tiene que indicar pues el nombre, la dirección del responsable de tratamiento, en su caso representantes, o los objetivos del tratamiento, que es lo que yo hacía de referencia a las finalidades del tratamiento, descripción de una categoría o categorías de interesados, y los tipos de datos, las tipologías de datos que se manejan, pues manejamos datos de detalles de empleo, de situación social, de estado civil, de características personales, o sea, hacer una descripción de las tipologías. En el caso de que haya comunicaciones de datos por los destinatarios o categorías de destinatarios a los cuales se van a acceder los datos, transferencias internacionales de caso transferencias internacionales de datos en su caso, y las medidas de seguridad, pues también detallarlas, y el sistema de tratamiento, pues también hay que indicarlo en España.
Bueno, pasamos a uno de los temas que más interés pueden suscitar en este tipo de webinarios, otro tema que ya ha salido antes, transnacionalidad, extraterritorialidad, sistemas de comercio electrónico que permiten pues, el intercambio transfronterizo de bienes y productos y servicios, sistemas o plataformas de cloud computing, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo está regulado el sistema de transferencias internacionales de datos? En la actualidad, con la directiva, el reglamento lo refuerza, sigue la misma tipología, la misma estructura, pero sí es verdad que lo refuerza y alguna peculiaridad, alguna mejora incluye. Y vamos a pasar a ver prácticamente lo que se dice para la directiva se va a mantener para el reglamento con alguna peculiaridad, alguna mejora y algún refuerzo. Bien, por un lado, solo se pueden realizar transferencias internacionales de datos a países que tienen reconocido un nivel adecuado de protección. Este nivel adecuado de protección se otorga por una decisión de la Comisión Europea y en la actualidad, pues solo estos países, Andorra, Argentina, todos estos que están en la lista, son los únicos países que han obtenido esa declaración. En el caso de Iberoamérica, pues estaríamos hablando de Uruguay y de Argentina. Bien, y aquí pues salta el problema de ese hardware con Estados Unidos, declarado nulo por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre del año pasado, en el caso de Max Schrems contra Facebook. Bien. Y todo el escudo de privacidad o Privacy Shield que ha venido a continuación. Que eso lo dejamos para un par de diapositivas posteriores. Bien, si no hay un nivel adecuado de protección, pues bueno, es posible la transferencia internacional de datos siempre y cuando pues, se ofrezcan garantías adecuadas y sean autorizadas por la autoridad de control. Pues, en nuestro caso, el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, ¿qué posibilidades hay para que una transferencia sea llevada a cabo con las adecuadas garantías? Pues la primera sería pues, una opción pensada para multinacionales, que son la adopción de reglas corporativas vinculantes o Binding Corporate Rules. Estas reglas, de momento, están puestas un poco bajo la lupa del grupo del artículo 29 de la directiva del Working Party, en tanto en cuanto no son mencionadas con total claridad en la directiva, pero sí es verdad que por hechos consumados y por cómo se ha ido manejando esto y por decisiones de la comisión, pues se han ido aceptando, que no se mencionan tal cual, pero bueno, está por ver si se mantienen o no durante este periodo. Sí es verdad que con el reglamento se mencionan expresamente y se apuesta por ellas, son una de las figuras que se apuesta, pero son muy útiles en tanto cuanto pues una multinacional aprueba esas reglas y las aplica, pues automáticamente entre filiales estaría automáticamente reconocida la transferencia internacional de datos. La Agencia de Protección de Datos pues, la daría por buena con el mero hecho de que se haya legalizado en España y se indiquen los diferentes tratamientos que se van notificando a la agencia. Y otra opción es la firma de un contrato con cláusulas contractuales tipo, aprobadas por la Comisión Europea. Aquí tenemos tres decisiones. La decisión 2001/497 de junio de 2001, relativa a cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a un tercer país previsto en la directiva 95/46, que sería la primera decisión que se emitió por parte de la Comisión. Y luego otras dos más posteriores, la 2004/915, que viene a reformar la que ya hemos mencionado con anterioridad, y la del 2010/87, que es ya no solo entre diferentes responsables de la transferencia internacional de datos, sino entre responsables e encargados de tratamiento. Por ejemplo, pues encargamos un alojamiento, un hosting, una aplicación que se basa en sistemas de cloud computing,
o bien pues externalizamos algún tipo de servicio en otro país, pues de tipo call center o algo por el estilo. Entonces, en tanto cuanto en base a esta decisión se firma entre ambas partes un contrato tipo, con ese contrato se pasa a legalización por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y esa es nuestro caso. Y en ese momento, cuando ya está legalizada el contrato entre ambos, que es además un elemento jurídicamente vinculante, toda la transferencia internacional de datos entre esas dos compañías o ese grupo de empresas que firman el contrato estaría habilitada. En España hay bastantes peculiaridades con respecto a otros países de la Unión Europea, tanto cuanto que en España se exige, por un lado, que aunque el contrato, vamos a suponer, por ejemplo, que se haya firmado en inglés porque se haya firmado, por ejemplo, con Estados Unidos, exige traducción jurada al idioma castellano y también es muy curioso porque exige las escrituras originales de los poderes de las personas que firman el contrato, por lo cual el tema de tener que te tengan que mandar las escrituras del país de la otra parte, inclusive si está en otro idioma, que haya que hacer también una traducción jurada de esas escrituras, pues no deja de ser peculiar y hablando con gente que trabaja en multinacionales, la verdad es que este caso solo se da en España. Bueno, hablando con la DPO de una multinacional que conozco bastante, no, es que mis compañeros de Francia no tienen esos problemas de traducción original de las escrituras, presentas el contrato y la siguiente te lo valida. Bueno, en España, a día de hoy, y en tanto cuanto nos apruebe el reglamento, la Agencia de Protección de Datos es como actúa. Bien, fuera de ese nivel adecuado de protección o bien de esas garantías, esas transferencias con garantías, pues como estamos viendo a lo largo de toda la exposición, hay una serie de mecanismos habilitantes o una serie de excepciones que habilitarían esa transferencia y volvemos a las mismas que hemos visto otras veces. Consentimiento inequívoco del afectado, que la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato, un precontrato entre las partes, el tema del interés legal, el interés vital del afectado, del interesado, por el tema médico, pues al final son las que son y tampoco hace falta pues entrar mucho más en detalle. Por ejemplo, pues desde el punto de vista de esto de toda la anulación de Safe Harbor, pues donde ha sido posible, porque no son grandes tratamientos de datos de muchos interesados, pues por el manejar datos o sea, el obtener el consentimiento inequívoco del afectado, pues es una manera de salvar el tema de poder pues alojar. Hay que tener en cuenta que cuando se usa una aplicación como Google Drive, Dropbox o algo por el estilo, como alguna de las copias de seguridad seguramente acabaremos en Estados Unidos, pues donde había pocos afectados y ese tipo de cosas, pues la manera de salvar todo este periodo que nos ha traído, que nos ha conllevado la anulación de puerto seguro, pues ha sido utilizando sobre todo, por ejemplo, el consentimiento inequívoco del afectado. Si es una empresa que tiene multitud de clientes, pues dificulta bastante la cuestión. Con el tema de USA, pues bueno, pues invalidado Safe Harbor, pues bueno, pues base a dos puntos. Primero, la vigilancia masiva del gobierno de Estados Unidos y la falta de control por la decisión, pues quitaba control a ese nivel adecuado de protección de ese país a las autoridades nacionales de protección de datos y se lo otorgaba a la comisión, pues se plantea qué hacemos con Estados Unidos, con un sistema muy cómodo, un sistema de certificación voluntaria con revisiones por parte de las autoridades gubernamentales de Estados Unidos y automáticamente la transferencia estaba habilitada. Comentar y proponer una cuestión importante. Esta falta de control por parte de las autoridades nacionales de protección de datos es un punto que podría invalidar y anular el resto de decisiones del país adecuado, con Argentina, con Uruguay, etcétera, etcétera, porque todas las decisiones tienen esa misma previsión. Si ha sido declarada nula por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, nos podemos ver en las mismas. En tanto cuanto pudiera haber algún tipo de reclamación judicial con Argentina, Uruguay o por poner alguno de los países de la zona, junto con el resto, Canadá, etcétera, etcétera.
Bien, sí es verdad que Estados Unidos desde entonces pues ha venido intentando ponerse un poco al día, deroga la Patriot Act, publica o promulga la Freedom Act, la Judicial Redress Act pues vale, nos da a los europeos los mismos derechos que los estadounidenses. El Privacy Shield, que genera dudas en cuanto a que no pueda ser anulado posteriormente. De hecho, de ayer hay un dictamen, uno de 2006 del Working Party, que viene a manifestar que ese mediador, ese ombudsman, pues no tiene suficientes poderes para poder ejecutar sus funciones. Tampoco se limita totalmente la vigilancia masiva. Tampoco habla de o no tiene previsiones para ese borrado de datos que ya han dejado de ser necesarios, aunque esto que viene por aquí era lo que decía la nota de prensa, que tenía reglas más robustas de control, que hay más transparencia, pero bueno, en principio lo sacaron ya fuera de plazo, el plazo que se había dado la comisión para llegar a Estados Unidos. Está a punto de ese periodo transitorio que había dado el Working Party para empezar a imponer sanciones a las entidades que transfirieran datos o continuaran transfiriendo datos a Estados Unidos. Se acabó el plazo. Hasta junio creo que no vamos a tener nueva decisión, pero la verdad es que este nuevo sistema pues genera dudas y tampoco parece el más adecuado para dar seguridad jurídica. Veremos lo que pasa, pero bueno, en principio hasta el Working Party ayer en la nota de prensa y en la rueda de prensa posterior a la reunión y al dictamen hablaba que a lo mejor había que revisar este sistema en torno a un año, o sea, perdón, 2 años. Comentaba que en 2 años a lo mejor había que volverlo a revisar y todavía no hay una decisión. Lo que hay es un texto marco, un proyecto de decisión que es lo que se ha conocido. Bien. Reglamento General de Protección de Datos, aprobado esta mañana por el Parlamento Europeo. Bien, introduce una serie de puntos clave, las principales novedades, las que nos traería el reglamento sería pues toda la implantación del sistema de privacidad por el diseño o privacy by design by default, por defecto, la accountability, que es como la rendición de cuentas. Es un término bastante difícil de traducción por parte del inglés. Un enfoque basado en el riesgo. Entonces, pues atendiendo a estos 3 principios, la privacidad por diseño quiere decir que durante todo el ciclo de vida del dato, desde que se va a obtener, desde que se capta, se maneja y se destruye, la privacidad tiene que estar embebida dentro de esos procesos, tiene que estar dentro, se tiene que pensar mucho antes de iniciar el tratamiento y llevarlo hasta el final. La accountability quiere decir que si esa privacidad por diseño y ese enfoque basado en el riesgo que nos puede ocurrir, qué riesgos tenemos al manejar datos, de manejarlos sin consentimiento, de que haya brechas de seguridad, de que demos futuros usos para los que no hayamos informado y no hayamos tenido consentimiento de información previa, etcétera, etcétera. La accountability quiere decir que tenemos que demostrar que estamos cumpliendo con el reglamento y demostrarlo, ¿vale? Tenemos que justificarlo y demostrarlo. Para determinado tipo de tratamientos masivos o sistemáticos, masivos de datos de los especialmente protegidos y sistemáticos en cuanto al número de personas y a su prolongación en el tiempo, pues hay obligación de unas evaluaciones de impacto previas en privacidad o también cuando se vigilan grandes superficies de espacios públicos. Para determinados tratamientos hay obligación de tener al delegado de protección de datos o Data Protection Officer como figura obligatoria. Esto será para administraciones públicas y también para las empresas que sistemática y masivamente manejan datos y para aquellas que manejan grandes cantidades de datos de los especialmente protegidos, principalmente. El principio del One Stop Shop es muy interesante en tanto en cuanto se crea para temas de multinacionales con implantación en varios países la posibilidad de que exista una autoridad de control líder que sea la que dirija las diferentes investigaciones y la que lleve todo el tema de la negociación y toda la coordinación de actuaciones
con respecto a esa entidad. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si una entidad en Europa, su matriz, aunque no sea la matriz de la multinacional, sino que sea el principal establecimiento de Europa, está, por ejemplo, en Irlanda, pero luego pues también tiene otros establecimientos en otros países como España, Alemania, etcétera, etcétera, pues la autoridad irlandesa pues puede ser un poco la de control. Y para evitar que pueda haber una especie como una creación de paraísos fiscales, pero en este caso en tema de protección de datos y diferencias en la aplicación del reglamento, sí es verdad que por el mecanismo de coherencia pues obliga a irse comunicando entre diferentes autoridades afectadas porque esa empresa actúa también en ese país, las que actúa esa empresa en ese determinado país, pues esos determinados países pues se vayan comunicando los diferentes actos y se vayan coordinando para que la resolución, o sea, si la CNIL en Francia sanciona a Google por unos hechos, la Agencia Española de Protección de Datos, a Google Spain le sancione por los mismos y con unas cuantías parecidas y basado en unos criterios parecidos, no que cada uno interprete el reglamento de una determinada manera. Se establecen también unas categorías especiales de datos, los genéticos y los biométricos, aparte de los que ya comentamos para la directiva. En cuanto al tema de la mejora de las transferencias internacionales, tiene también mucho que ver con el tema de los códigos de conducta y certificación. Se apuesta mucho por el tema de códigos de conducta y certificaciones. De hecho, puede ser que sea un elemento de generación de negocio en los próximos años. Y una cosa muy importante es que también las certificaciones, cuando hayan sido aprobadas, pueden ser, o el sometimiento a códigos de conducta, pueden ser mecanismos habilitadores de transferencias internacionales. Con lo cual, si una entidad colombiana quiere establecerse en la Unión Europea o le van a transferir datos desde la Unión Europea, el sometimiento a un código de conducta o a una certificación legalmente y válidamente aceptada en base al reglamento de protección de datos y a la autoridad de control podría habilitar esas transferencias internacionales de datos. Con lo cual, son puntos muy importantes. El reglamento, pues, cuanto que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, que se estima en torno a mayo o junio, tiene 20 días para su entrada en vigor. Y la entrada plena en aplicación, hay como una carencia, son 2 años después de esos 20 días de entrada en vigor, para que haya tiempo suficiente pues a generar códigos de conducta, una serie de actos de desarrollo delegados que tendrán que ponerse en práctica y sobre todo pues el cambio es importante y obliga para las grandes multinacionales, les obliga pues, a tomar una serie de medidas que no pueden tomar de un día para otro, que tienen que irse adaptando poco a poco. Por de ahí la necesidad de dar 2 años de carencia, pero sí es verdad que el reglamento pues, trae cosas bastante interesantes. Bien. En cuanto a la directiva 2002/58, ya hablábamos eso, que era una de las del paquete Telecom. Y muy brevemente, realmente, bueno, en cuanto al ámbito de aplicación y objeto, pues bueno, pues estamos hablando de eso, de que este se aplicaría a temas de privacidad e intimidad a las comunicaciones electrónicas. Tiene las mismas excepciones que para la directiva de protección de datos. Estamos hablando de las mismas. Seguridad común, política exterior, ¿vale? También tiene su base en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en este caso en el artículo 7, ¿vale? No en el 8, que es de protección de datos. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, a su domicilio y sus comunicaciones. Y la finalidad es eso, pues las comunicaciones electrónicas disponibles al público en las redes públicas de comunicaciones, ¿vale? Esa sería una directiva especial que rige para este tipo de prestadores. Tiene 2 cosas muy importantes. Por un lado, lo que son las cookies y por otro lado, las comunicaciones comerciales. Las cookies, estos dispositivos que se instalan en el ordenador, en el navegador, estarían en base a esta directiva y en nuestro caso, por ejemplo, pues es la conocida como LSSI, Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, lo que viene a estipular es que no se pueden o no instalarse, no está permitida la instalación de este tipo de dispositivos, salvo que el usuario o hasta el momento en el que el usuario haya dado su consentimiento para la instalación de esta cookie.
La excepción son aquellas cookies que se instalan pues básicamente para facilitar la comunicación electrónica o en la medida que sea totalmente necesario para el fin de que el proveedor de la sociedad de la información preste el servicio, expresamente solicitado o abonado por un cliente. Esto sobre todo viene a ser pues las cookies, por ejemplo, las de sesión, las de carrito de la compra, cuando estamos en una página web de e-commerce, etcétera, etcétera. En base a este tipo de cookie 60, pues tenemos dos dictámenes del Working Party, el 4-2012 y el Working Document 2-2013, que hacen pues un estudio sobre los diferentes tipos de cookies y cuáles se entendería que facilitan la comunicación o son necesarias para la propia comunicación, entre ellas por las de sesión las habilita como exentas del deber de obtención del consentimiento. Y también en España pues tenemos una guía de cookies que las tres asociaciones del sector conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos publicaron y también pues viene a hablar de cómo se puede obtener consentimiento. En España hemos optado por el típico banner de cookies en el cual en esa primera capa de información se le informa que hay cookies propias y o de terceros y que en el caso de aceptar pues puede continuar, se van a instalar y puede continuar navegando por la página web, y que si quiere más información pues hay un link a una segunda capa de cookies en la cual pues ya se le detallan las cookies en concreto que son pues la de Google Analytics, la de WordPress, la de Spark, etcétera, etcétera, y cómo, qué finalidad tienen, qué información recolectan y cómo se puede desactivar las cookies de los principales navegadores. Entonces, pues es un tema pues apasionante y sobre todo también pues un poco al tema ese del espionaje, la monitorización de la conducta, la creación de patrones de perfiles comerciales, etcétera. Y en cuanto a las comunicaciones comerciales no deseadas, o lo que sería el spam, pues obviamente las comunicaciones comerciales por vía electrónica tienen que haber sido expresamente solicitadas o autorizadas por el interesado, que estamos hablando también de un consentimiento expreso, salvo una excepción que las empresas a sus clientes para ofertarle productos idénticos o similares a los que ya tienen contratados, pues pueden remitírselas las comunicaciones, siempre que sean gratuitos y sobre todo siempre en todas y en cada una de las comunicaciones hay que dar la posibilidad de oponerse a las mismas y dar un método sencillo y gratuito para darse de baja. Y sobre todo también es muy importante que cuando se utilizan las comunicaciones comerciales con fines de venta, no se puede, está prohibido que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quién se efectúa la comunicación. Por lo cual, el remitente siempre tiene que ir pues, a la vista y no podría ir oculta la identidad del mismo. Eso básicamente en cuanto al tema de la directiva de privacidad, la 2002/58. En cuanto ya, pues pasando al último bloque, sería el tema de las recomendaciones de derecho preventivo. Bueno, pues ¿cuándo podemos manejar datos de europeos? Pues casos que se me han ocurrido así pensando sobre la marcha, pues cuando yo soy un buscador, claro que según en base a la sentencia de Costeja y el caso Google, claro que se está manejando datos personales, porque así lo ha estipulado la sentencia del Tribunal Superior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso C-131/2012, cuando yo soy una empresa de comercio electrónico y estoy vendiendo datos desde Iberoamérica hasta Europa, aprovechándome de la ventaja de comercio electrónico que no requiere establecimiento permanente en el país de destino, cuando una empresa europea me transfiere esos datos para que le preste un servicio en calidad de encargado de tratamiento, como puede ser servicios de cloud computing, call center, etcétera, etcétera, o bien entre una matriz y filiales o viceversa. Serían los casos en los que podrían tratarse datos de carácter personal europeos. Y volvemos a las mismas cuestiones. Para cumplir con la normativa de protección de datos, pues ¿qué hay que hacer? Pues implantar cláusulas de información y de obtención de consentimiento pues en todos los documentos, cuestionarios, cupones, impresos, formularios de toma de datos.
Y esa información, además, se debe facilitar previamente al inicio del tratamiento, no una vez que ya se ha iniciado. Por igual, formularios web, formularios de contacto, cupones, tarjetas de fidelización, etcétera, etcétera, en el impreso o cuestionario, cláusula de información. Volvemos a lo mismo, la información tiene que ser clara, transparente y concisa. Y sobre todo prestar mucha atención a la finalidad del tratamiento y usos futuros, porque si no prevemos los usos futuros, difícilmente vamos a poder manejar los datos más allá de lo que nos dieron en el primer momento o en el momento inicial. En los casos en los que el consentimiento sea expreso, sí que es recomendable y necesario quedarnos con copia de la aceptación o registro de la aceptación del mismo, para poder acreditar, en el caso de que la Agencia de Protección de Datos nos investigue o haya algún tipo de denuncia o algo por el estilo, pues podamos acreditar que el consentimiento fue dado. También, cuando sea inequívoco y no expreso, también es bueno tener registro, pero siempre hay que demostrar, o sea, no solo hay que decir que el consentimiento se obtuvo, sino que hay que probarlo. Entonces, si se marcó la casilla de acepto, hay que ser también capaz de probar que marcó la casilla de acepto la política de privacidad. Hay que tener también mucho cuidado cuando hay comunicación de datos a terceros, ya que las comunicaciones o cesión de datos solo puede ser por ley, como hemos visto antes, o con consentimiento del afectado, salvo las excepciones que vimos que hemos visto en su momento. Implantar los avisos de cookies, en los términos que acabamos de ver hace un momento. En calidad de los datos, pues recabar los datos necesarios para la finalidad original del tratamiento, no ir más allá y no pedir más datos de los necesarios. Deben estar exactos, deben ser reales y deben estar puestos al día. Se deberán destruir o dejar de usar cuando dejen de ser necesarios. Y es muy importante saber que los datos son del titular del mismo, no de quien los trata. Aunque medie consentimiento, debemos tener presente que los datos son de la persona a la que pertenecen, no del empresario o de la entidad que los maneja. Este principio, al ser un derecho fundamental, sí que hay que tenerlo presente. Otras obligaciones, pues eso, pues notificar los tratamientos a la autoridad de control, tal cual hemos visto, implantar medidas de seguridad de índole técnica y organizativa en las entidades y organizaciones que manejan datos, realizar acciones formativas con los empleados. Aquí hay que también tener en cuenta que hay especialidades en cuanto al consentimiento de tratamiento de datos por parte de empleados. Hemos visto también una excepción de tratamiento de datos con carácter laboral de datos de salud o de los especialmente protegidos. Por ejemplo, aquí hay sentencias como la última de enero de este año, el caso Bardulescu del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o sentencias del Constitucional y del Tribunal Supremo de España, que obligan, pues, ante monitorización o sistemas de monitorización de empleados, grabación de empleados en su puesto de trabajo, instalación de programas espías, acceso al correo electrónico profesional, control del historial de navegación en Internet, instalación de dispositivos de geolocalización en los vehículos de empresa o terminales de empresa, pues lo que están diciendo las diferentes sentencias es que hay deber de informar previamente de que esa práctica se pone en marcha. No es necesario requerir el consentimiento porque iría implícito en la relación laboral, pero sí es necesario informar previamente al empleado de que se pueden utilizar esos medios. No desentenderse de los encargados de tratamiento, como hemos dicho, existe una obligación ir vigilando sobre los datos que se manejan sobre la elección del encargado de tratamiento. No basta con decir por cuánto dinero me alojas tantos terabytes en tu aplicación de cloud computing, sino que también, pues, tú me tienes que garantizar que cumples con la protección de datos, haces copias de seguridad, hay medidas para garantizar la integridad, la disponibilidad y la seguridad de la información, que tus empleados están concienciados, que firman compromisos de confidencialidad, etcétera, etcétera. Atender a las solicitudes de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, muy importante. Hemos dicho que hay plazos. El reglamento de protección de datos los establece todos en 30, pero la actualidad son 10 para todos los derechos menos 30 días para el acceso. Y hay que establecer protocolos de actuación para que si un empleado le llega un ejercicio de un derecho de acceso, por ejemplo, pues lo curse y dé parte a la persona que tiene que tramitarlo o responder. Cuidado con las transferencias internacionales de datos, podemos insistir, la aplicación o la implantación o la utilización de aplicaciones como Google Drive, Dropbox, etcétera, etcétera, puede provocar en sí una transferencia internacional de datos. Bueno, tampoco una de las copias de seguridad de alguno de los servidores puede recabar o acabar en Estados Unidos. Cuidado con las comunicaciones electrónicas comerciales por vía electrónica,
que necesitan ser expresamente autorizadas o solicitadas por los afectados. Volvemos a insistir en el tema de los encargados de tratamiento. En España hay obligación de firmar un contrato que se denomina de acceso a datos o cláusulas contractuales tipo, que es un contrato muy parecido en el caso de que haya una transferencia internacional de datos en los términos vistos con anterioridad. Los encargados de tratamiento también tienen la obligación de implantar medidas de seguridad, tratar los datos conforme a las instrucciones del responsable y no usarlos para otros fines, devolverlos o destruirlos cuando finalice la prestación y no subcontratar el servicio salvo que tengan autorización por escrito. Esto es todo normativa más española que europea. Y sobre todo, pues es muy importante cuando se manejan datos personales, de tener en cuenta los dictámenes del grupo de trabajo del artículo 29, el Working Party. Ya han salido varios a lo largo de la siguiente exposición. Hay que también tener en cuenta que podemos estar sometidos a varias autoridades de control de diferentes países. Por ejemplo, pues cuando actuamos bajo la modalidad de comercio electrónico, no hace falta solo ser una multinacional y tener filiales en varios países, sino que puede ser o bien una empresa de comercio electrónico o bien una aplicación de cloud computing, que hay diferentes clientes de diferentes países que te alojan datos. Las malas prácticas en tema de privacidad suelen crear mala reputación, pérdida de confianza por parte del consumidor, que aparezcan en un contenedor currículum de gente que no fue contratada, que aparezcan historias clínicas, papeles de juzgados o algo por el estilo de contenedores sin destruir. Además es muy mediático y provoca seguramente que sea noticiable, que aparezcan medios de comunicación, y que una correcta gestión de los datos pues es una ventaja competitiva con respecto a otros operadores. Por ejemplo, lo estamos viendo en el tema de los encargados de tratamiento. Muchas gracias por su atención.